maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales de Arquitectura PUC. Esta vez tenemos la alegría de presentar a Ginés Garrido, que ha estado con nosotros y todavía está haciendo el workshop de la maestría del taller de proyectos del segundo semestre. Y esta vez, y como parte de las actividades de la maestría, está haciendo la presentación sobre su obra profesional. Me presento a Ginés. Es arquitecto y doctor, arquitecto cum laude por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la ETSAM, de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor en la escuela desde 1991, donde actualmente dirige la unidad docente en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Además, ha sido profesor invitado en varias universidades internacionales, como el Graduate School of Design de Harvard University, l'École d'Architecture Atheneum en Lausanne y Sam Fox School of Design and Visual Arts en Washington University, San Luis. En otros temas de investigación, ha escrito y publicado diversos artículos sobre intervenciones de diseño urbano y paisajismo, y ha dirigido un gran número de proyectos de espacio público y sostenibilidad medioambiental, como el Parque de Madrid Río, que es uno de los más conocidos, que ya nos has dado charlas sobre esto acá en Lima, y la recuperación del río El Tajo en Toledo. La charla de hoy se llama Spanish Stones y nada, los dejo con Ginés. Muchas gracias. ¿Ahora se oye? Sí, se oye un poquito fuerte. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. He venido bastantes veces a la Católica, lancé la primera vez que vine con Francisco Burgos, que es mi socio, hace casi 20 años, ¿no? O sea que y he ido viendo cómo ha ido creciendo y cómo se han ido haciendo edificios y cómo las personas que están en la escuela pues han ido también creciendo al mismo tiempo que nosotros, en cierto modo. O sea que también en ese sentido pues me siento un poco como hermanado. Luego además tengo la fortuna de que tengo 3 proyectos en Lima, por supuesto parados los 3, pero yo soy muy optimista. Pienso que mientras no te digan que no, te pueden decir que sí. Y eso, o sea, en cualquier momento. Y voy a contar una historia que tiene que ver con eso, ¿no? 3 proyectos magníficos, ¿no? Preciosos. El más pequeñito de todos, que en realidad podría decirse que es una cosa como muy rimbombante y muy importante, pero en realidad es la reparación de una cubierta. Lo que pasa es que es la cubierta de la residencia del embajador español, ¿no? Un edificio así como muy historiado, ¿no? Que es de un arquitecto conocido, ¿no? Limeño, ¿no? Malakowski. O sea que es un encargo muy pequeño, muy complicado, que por cierto estuve el otro día en la embajada y el embajador estaba enfadadísimo porque no le van a cambiar un cuarto de baño y en fin, algunas cosas de estas, ¿no? Porque estos embajadores son muy complicados, ¿no? Pero tengo esos, se pondrá en marcha, eso se pondrá en marcha seguramente en el año 24, es un proyecto interesante. Hay que hacer también un pequeño diseño de un trozo del jardín, que es un jardín bonito, y luego, pues, hace unos años, pues, junto con Mariana Leguía, ¿no? Que también ha sido profesora en la PUC y que de vez en cuando viene a dar clase y a participar en la actividad de la escuela, pues ganamos el concurso para la reforma y la ampliación del Museo de Arte de Lima y después tuvimos un encargo cercano, ¿no? Que era la reordenación y la restauración del Parque de la Exposición. Ninguno de los 2 proyectos se pusieron en marcha, pero ya digo, algún día se pondrán en marcha, ¿no? O sea que siento, digamos, bastante cercanía con Lima, conozco más o menos la ciudad, he viajado, digamos, he caminado por la ciudad todo lo que he podido, ¿no? Nunca he podido salir demasiado de la ciudad, he hecho, bueno, pues una excursión a ver Machu Picchu y tal, pero muy poco, la verdad, es una... No, me estoy acordando que hice un viaje a Paracas y tal, es verdad, sí. Pero nunca he tenido la oportunidad de recorrer el país, pero bueno, para eso necesitaría un par de meses porque realmente no. Aunque tengo con Jean-Pierre un pequeño pacto, y es que de caminar hasta la frontera de Brasil. O sea, que eso es una cosa que, no sé, nos vamos haciendo mayores y no sé si será capaz. Será él. Bueno, en realidad... no, antes de empezar hay una cosa que querría decir, ¿no? He visto que hay un agujero enorme ahí enfrente. Y antes había un edificio precioso. Eso no puede ser. O
sea, me ha entristecido. Un edificio así que tenía un voladizo precioso con un aparcamiento debajo y ahora lo que hay es un agujero enorme y me imagino que van a hacer una cosa horrible, ¿no? O sea, que tenéis una pequeña responsabilidad. O sea, que tenéis que... Esto va a barrer con todo, ¿no? O sea, lo he visto y digo, no puede ser, ese edificio era precioso, elegantísimo y ha desaparecido. Bueno, vamos en realidad... Bueno, esto es un pequeño guiño, ¿no? Que todos conocéis, que seguramente conocéis, ¿no? Yo voy a contar muy brevemente, de una manera también como más o menos rápida, 3 puentes. Uno de ellos acaba de terminarse, se inauguró hace una semana, que no pude ir a la inauguración, por cierto, porque tenía que venirme aquí. Y 2 proyectos que son completamente distintos. Uno muy pequeño de espacio público y uno muy grande, que en realidad es un edificio, pero que se puede entender también como, yo lo voy a contar como un conjunto de espacios públicos, ¿no? y digamos de servicio público, ¿no? Pero antes de empezar pensaba, bueno, esta obra, ¿no? De Richard Long, que es, bueno, pues como todas las obras de Richard Long, ¿no? Que en este caso, estos son los Pirineos y por esto se llama Spanish Stones, ¿no? A mí me parece, o para mí o sea, yo tengo cierta, digamos, como empatía con estas cosas, porque yo antes de ser arquitecto, lo he empezado a hacer hace poco, en realidad fui caminante, montañero y colocador de piedras, o sea, o sea, en los veranos iba a un sitio en el Pirineo y entonces hacía vallas y muros de mampostería, digamos, o sea, una cosa, o sea, que conozco muy bien estas montañas. Por cierto, nunca he podido ir a la Cordillera Blanca, lo tengo pendiente. Incluso cuando me invitaron en esta ocasión, en la agenda me apunté, tengo que conseguir que alguien me lleve a Ancas, ¿no? O sea, no lo he conseguido. Bueno, la próxima, ¿no? O sea, digamos que me he considerado siempre, o sea, para mí caminar, digamos, y tener vinculaciones con lo que ocurre en el entorno, digamos, del cuerpo humano de cada uno de nosotros ha sido muy relevante en muchas cosas. Y desde luego creo que el trabajo que hacemos en la oficina tiene mucha vinculación con eso, ¿no? Y digamos esta fotografía, ¿no? Esta imagen, ¿no? de algo que ha quedado ahí, ¿no? Que es como una especie de señal, ¿no? Que tiene esta cosa, digamos, mágica, ¿no? De que en el desorden aparece una figura geométrica súper poderosa, en este caso un círculo, ¿no? Que está señalando un lugar y que está señalando, digamos, la experiencia de haber estado allí, nada más. Esto pues, supongo que acabará desapareciendo en algún momento, esas piedras se moverán o las cubrirá la hierba o lo que sea, digamos. A mí me parece que hay una actitud que me resulta muy emocionante y muy empática, ¿no? Todos conocéis esto, por supuesto, y es una referencia como súper conocida, ¿no? Esta línea perfecta, ¿no? Que sabéis que se hizo caminando, o sea, el señor caminó no sé cuántas veces, ¿no? El señor Richard Long, hasta que dejó de crecer la hierba en el lugar en el que estaba caminando, ¿no? Esa línea recta que me parece que también tiene mucho que ver con esa, digamos, dicotomía que se produce entre lo natural, entre lo que uno experimenta de su cuerpo y lo que tiene que ver con la labor que nosotros tenemos, que en cierto modo, digamos, artificializa, modifica, digamos, y altera en cierto modo algunos espacios, ¿no? Por otro lado, yo tuve también una experiencia que para mí ha sido muy reveladora, ¿no? Por supuesto, los Pirineos son mucho más pequeños que los Andes, incomparablemente más pequeños, pero este es el glaciar del Monte Perdido en el año 1975, cuando yo lo vi por primera vez. Esa fotografía no es mía, pero sé que es del año 1975. Y ese es el glaciar del Monte Perdido en el año 2020. En este caso la fotografía sí que es mía, ¿no? O sea, cuando lo vi en el año 2020, bueno, en el 1975 yo tenía 14 años nada más, o sea, y me impresionó muchísimo, me pareció una cosa, o sea, nada, para mí era como lo más, ¿no? O sea, haber llegado allí con mis amigos, o sea, me impresionó muchísimo, me pareció un lugar marciano, ¿no? O sea, muy emocionante. Pero cuando lo vi en el año 2020, no lo reconocí, es decir, era tan distinto, había cambiado tanto, ¿no? Que me parecía que no me podía creer que esta cosa que nos están contando todos los días, ¿no? De que cada día hace más calor, de que cada día tenemos una cantidad mayor de monóxido de carbono o de dióxido de carbono y de no sé qué la atmósfera,
pueda ser visible de una manera, digamos, tan cercana, ¿no? Y para mí tiene que ver con esta actitud, digamos, de vincularse con las cosas cuando estás caminando, cuando te mojas, cuando sudas, cuando te encuentras con un plátano, cuando te encuentras con alguien en la calle que te vende unos caramelos o lo que sea. Esa actitud, digamos, que tiene que ver con la persona que está relacionándose con el mundo de una manera, digamos, como muy primitiva, en cierto modo, ¿no? Por otro lado, bueno, dije que antes de ser arquitecto fui montañero, ya no tengo capacidad, no me da la energía, ¿no? Pero sin embargo siempre me entusiasmaron y me gustaron mucho pues, la geografía, ¿no? En ese caso, pues esto es un mapa, ¿no? Del año 1874, ¿no? Del año 1874, ¿no? También del glaciar del Monte Perdido, que ahí se ve, ¿no? Que tiene una configuración muy parecida a la del año 1975, es un poquito más grande, pero en realidad la misma, digamos, configuración de 3 plataformas realmente ya existía en el año 1874 y 100 años después, en 1975, todavía se mantenía de una manera. Supongo que habría perdido mucho espesor, pero digamos se mantenía. Y sin embargo, en el año 2020, o sea, 45 años después, desaparece completamente y es otro lugar completamente diferente, ¿no? O sea que, y luego hay otro señor, ¿no? También inglés, ¿no? En este caso Hamish Fulton, ¿no? Que hace estas caminatas y que, digamos, sus actividades artísticas consiguen sencillamente encaminar y recordar y de alguna manera señalar. En este caso no lo hacen los lugares, sino que lo hacen unas libretas en las que va anotando lo que va, digamos, experimentando y lo que va encontrando en el camino. En este caso también son unas montañas españolas, ¿no? En este caso los picos de Europa, que están como a los 500 kilómetros del Pirineo, ¿no? En un lugar que yo conozco y en el que yo he estado, ¿no? Porque yo he subido esas montañas, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, me gustaría, en realidad lo estoy contando como si fuera así, pero no, en realidad me gustaría enfrentarme a los proyectos de esta manera. Y tratamos de hacerlo, ¿no? Desde hace como unos 18 años más o menos tuvimos la fortuna de hacer un primer proyecto de un puente peatonal, pequeño, ¿no? Y desde ese momento hemos ido enlazando uno detrás de otro, ¿no? Y ahora mismo pues hay pues, un conjunto de pequeños puentes, todos ellos, digamos, peatonales, que nos han ido, digamos, haciendo un poquito como en cierto modo, expertos en este asunto. En un territorio en el que normalmente está ocupado por los ingenieros de caminos, pero que sin embargo los ingenieros de caminos resuelven muy mal cuando los puentes son muy pequeños. Cuando los puentes son muy grandes, por supuesto, son absolutamente imprescindibles, porque cuando los puentes son grandes, la forma del puente depende fundamentalmente de la economía para resolver el problema constructivo y, digamos, sobre todo constructivo, pero también estructural. Pero, o sea, por un lado, cómo se sostiene el puente y, por otro lado, cómo se construye el puente, que en el caso de los puentes es un asunto muy, muy importante, ¿no? Pero, sin embargo, en los puentes peatonales, los puentes en los que uno tiene que tener, digamos, una vinculación con el territorio, con la ciudad, con el agua, con el río, pues con mucha frecuencia se equivocan, porque utilizan, digamos, unos paradigmas que no se corresponden con los del diseño, digamos, de las cosas que tienen tamaños mucho más pequeños, ¿no? En este caso es una ciudad de Eslovenia, y que se llama Maribor, está cerca de Austria, y en el año 2010 ganamos el concurso para hacer este puente. Bueno, no está, perdón, para hacer un puente que está ahí. Ahora lo vamos a ver. Hicimos el proyecto, se quedó parado como muchos otros proyectos. Fue muy laborioso conseguir la licencia, porque este es un sitio protegido, había que conseguir la licencia de patrimonio, otras instituciones tenían que informar favorablemente a aquello, y finalmente se quedó parado, en el año 2010. En el año 2000, yo creo que en el 2019, no me acuerdo, un día vi que me había llamado alguien con un teléfono muy raro, ¿no? Pues más 38 o algo así, pues un teléfono que yo no reconocía, que era de Eslovenia, para decirme que se ponía en marcha el puente otra vez. Había que hacer algunas modificaciones, porque había un poquito menos de dinero, y porque el proyecto nuestro incluía las márgenes, el diseño de las márgenes en los trocitos, digamos, que están aquí, y eso no podía ser, porque se iban a convocar otros concursos para resolver eso. Hicimos el proyecto, se entregó, se volvió a solicitar la licencia, y finalmente, después de, digamos, estas vueltas y revueltas,
hace un año se puso en marcha el puente. El puente está en el mismo lugar, o en un lugar muy cercano de este, que es el arranque del puente, de un puente que existía allí. Es decir, aquí estamos viendo el río Drava, que es un afluente del Danubio, y esta es la cimentación de un puente que cruzaba el río Drava antes de que se construyera el puente que llaman ellos antiguo, el puente viejo, ¿no? El puente viejo es de finales del siglo XIX y, sin embargo, el puente que fue demolido, se lo llevó el agua, ¿no? Es anterior, es del siglo XVII. Entonces, en este mismo lugar, como veis, la ciudad está más o menos arriba en una orilla y más o menos arriba en la otra orilla. Por lo tanto, digamos que el puente lo que hace es unir, digamos, las dos colinas, digamos, en las que se encuentra el centro de la ciudad. Pero, sin embargo, el corazón de la ciudad, el origen de la ciudad y un conjunto de edificios que han ido haciéndose y que se ha ido, digamos, creciendo a lo largo del río, pues quedaban completamente desconectados desde el punto de vista peatonal, ¿no? Esta fotografía está hecha, ahí estaríamos viendo estos coches, en realidad estarían como aquí, ¿no? Es decir, que estamos mirando estos árboles, son pues estos más o menos, ¿no? Y estas son las construcciones que están, digamos, como en los laterales de este lugar, ¿no? Y el puente que había que hacer era un puente peatonal que enlazaba una orilla con la otra. Exactamente aquí, en una orilla y entre estos dos árboles en la otra orilla, ¿no? Que es ahí. Bueno, como digo, hicimos el concurso en el año 2019, en el año 2010, pensando que teníamos que hacer una pieza que no compitiera en absoluto con el gran puente, que tampoco es muy grande, ¿no? En realidad es un puente, bueno, pues que está bien construido, pero tampoco es que sea un gran puente, ¿no? El de una orilla a la otra hay 150 metros y que rememorara, digamos, la construcción que existía que había existido previamente, que era un puente de madera, que tenía muchas pilas, porque en ese momento el río, una cosa que no voy a contar ahora porque es más enredosa, era menos profundo y también estaba más abierto, es decir, no tenía canalizadas las dos márgenes, entonces el río se extendía más y por lo tanto también tenía menos profundidad y podía tener más pilas. O sea, era un puente que tenía muchas pilas y que estaba construido de madera. El caso es que nosotros decidimos hacer esto, ¿no? Es decir, una pieza muy abstracta que no te dice muy bien cómo se soporta, no te dice muy bien qué escala tiene y con un conjunto de pilas, ¿no? Que son esas pilas, esos siete elementos metálicos que también en principio pensamos, van a pasar más o menos desapercibidos en este lugar donde suele haber ciertas brumas y en una ciudad también pues que bastantes veces al año pues es bastante gris, ¿no? Porque está, digamos, en el norte, cerca de Austria, ¿no? En las estribaciones de los Alpes. Bueno, y este fue, digamos, el puente que nosotros diseñamos y estas son las imágenes que nosotros presentamos al concurso en el año 2010. En el año 2010 había incluido estas dos márgenes, ¿no? Porque aquí había un pequeño embarcadero debajo de ¿no? Ahí está ese pequeño embarcadero. Esta es la huella del puente grande, ¿no? Que no están dibujadas las pilas, ¿no? Aquí había un pequeño embarcadero y ahí había otro pequeño embarcadero y el puente incluía la urbanización de estas dos orillas para darle continuidad, ¿no? Y finalmente se hizo. Esto parece de nuevo un render, pero realmente no, es el puente, es la fotografía de hace una semana, de hace 10 días que me han enviado, ¿no? Es decir, que ese proceso que yo creo que ha conseguido, digamos, o sea, que efectivamente pues esta construcción que tiene esa especie de pequeño, digamos, ese pequeño arco, que se soporta con estas pilas y que esas pilas también tienen cierto sentido porque los puentes tienen que resolver un problema de empuje lateral pero también un problema de empuje en el otro sentido, es decir, cada una de estas pilas se ha hecho lo más delgada posible para poder aguantar los empujes tanto perpendiculares como longitudinales al puente y que están pintados de un gris que aquí llama muchísimo la atención pero que en realidad pasan pues, bastante desapercibidos y que se convierte como una especie de barcaza, ¿no? Que casi es como un gran espacio público, ¿no? Y este conjunto de fotografías que voy a ver muy deprisa, ¿no? Que vamos a ver muy deprisa, cuentan esa historia, cuentan, bueno, aquí hay una pequeña cosa, ¿no? Esto, que también lo voy a contar, ¿no? Esto, que es un teléfono, que funciona. Es un teléfono, es un cilindro de chapa que está soldado a un cable de 4 milímetros, que está
metido dentro de la estructura y hay otro cilindro de chapa en el otro lado, de modo que tú hablas aquí así bajito, bajito, y te oyen al otro lado. O sea, que tiene, digamos, hay una conexión ahí, digamos, entre las dos orillas, ¿no? Bueno, el drava teléfono, ¿no? Esa cosa que está ahí. Bueno, pero en realidad lo que quiero contar es, el puente es en realidad como un espacio público, porque desde él se ve el río, desde él se ve el otro puente, y lo que ves aquí pues son pues a la gente charlando, digamos, como si fuera una especie de avenida, ¿no?, en la que pueden ocurrir, la gente se sienta, se organizan allí pues pequeñas fiestas, bueno, pues también pasan los ciclistas, por supuesto, ¿no?, y ahí lo ves, la gente pues se ha ocupado, digamos, ha ocupado este lugar como si fuera parte, digamos, del espacio público, más allá de que es un puente. El puente es bastante ancho y tiene esa condición, digamos, como abstracta, que no te hace pensar que realmente estás cruzando, sino que en unos momentos te puedes asomar, ¿no? Como me gustó mucho esa fotografía de esa persona que se está ahí asomando, ¿no?, en el que hay pues unas niñas, un no sé qué, alguien que ha dejado la bicicleta, ¿no?, o sea, da el sol a un sitio, da el sol al otro, ¿no? Y entonces, digamos que pensaba, ¿no?, y se contento, ¿no?, en el sentido de que realmente el puente se ha convertido en una prolongación de las dos orillas como parte, digamos, de esa especie de lugar en el que nuevo, en el que te puedes, en el que pueden ocurrir muchas cosas, y de hecho ocurren, ¿no? Bueno, y aquí lo vemos. Las fotos no son muy buenas porque en realidad están hechas por no sé por qué, no me acuerdo quién las ha hecho, ¿no?, pero se hicieron hace la semana pasada, ¿no? El que veis ahí, ¿no?, pues ahí se ha sentado alguien, ¿no?, haya pasado algo, ¿no?, alguien se ha sentado, en fin, esa cosa, digamos, como de un lugar que se ha convertido en un pequeño acontecimiento, digamos, dentro de que enlaza las dos orillas y, bueno, pues por supuesto, pues unos bares que hay aquí, unos bares que hay al otro lado, unas cafeterías, digamos, un lugar en el que se puede estar, digamos, de manera bastante confortable, ¿no? La aventura ha sido muy divertida, además, porque conforme fue pasando el tiempo, la cantidad de dinero que estaba originalmente, digamos, asignada para el puente se ha ido reduciendo, ¿no?, y entonces hubo que quitar algunas cosas, y sobre todo, lo más divertido es quién ha hecho el puente, porque el puente lo ha hecho un carpintero. O sea, un carpintero que ha cortado los árboles, que son alerces, los ha cortado, los ha secado, los ha llamado a un serradero y ha construido el puente. La madera de alerce es la madera con la que se construye, digamos, históricamente todas las casas de madera del centro de Europa, es decir, es la madera más adecuada, es una madera muy blanda, ¿no? Y salvo la madera que está en el pavimento, que no es de madera de alerce, es una madera se me ha ido el nombre, de la cabeza más dura. En realidad esto fue hecho por un carpintero porque no existía, digamos, eso, hubo que desmontar, digamos, el mecanismo industrial para poderlo hacer. Y entonces, de la misma manera que aquí, pues en estas casas, ¿no?, pues no en estas, ¿no?, pero te encuentras pues unos balcones o unas construcciones de madera, pues el mismo carpintero cortó los árboles y lo montó. Bueno, tú mencionabas, hace muchos años también, esto fue en el año 2007, 2008, hicimos un concurso también muy grande para hacer la rehabilitación de las márgenes del río Tajo en ambos, alrededor de la ciudad de Toledo, que es una ciudad histórica súper densa y que está a 50 kilómetros al sur de Madrid, ¿no?, una ciudad histórica muy valiosa, ¿no?, pero que tiene, digamos, una desconexión bastante grande con el río, porque ahí hay como una especie de gran cañón, ¿no?, pero que por otro lado pues tiene un uso también bastante, bueno, pues sencillo, ¿no? La gente va allí, se baña, pescan, bueno, se bañan algunos porque el agua no está muy limpia, pero sobre todo lo que hacen es pescar y disfrutar, digamos, de ese lugar de una manera bastante sencilla. Nosotros hicimos un proyecto muy ambicioso que incluía muchas cosas, lo hicimos, se encargó, entregamos no sé cuántos planos y no sé cuántos que finalmente pues no sirvieron para nada, pero recientemente, de hecho mañana tengo una reunión a las 6 de la mañana, con la ingeniera del Ayuntamiento de Toledo, de repente, pues, una parte de este proyecto se pone en marcha, que es los puentes que estaban incluidos en el proyecto. Bueno, aquí estamos viendo las secciones que se separaron, ¿no? Y lo que pasa aquí, como veis, es que hay una diferencia a nivel muy grande entre el casco histórico de la ciudad y lo que está al otro lado, que en realidad es muy inaccesible porque tienes que bajar mucho, luego tienes que volver a subir, ¿no? Y además no puedes cruzar, porque los puentes están siempre muy altos, ¿no? Es decir, tú siempre tienes que cruzar en una posición muy alta, con lo cual es muy difícil llegar a la margen del río, ¿no?
Bueno, hicimos algunos estudios que forman parte de ese gran proyecto fundamentalmente de restauración ecológica de las márgenes del río, y estas maquetas, ¿no?, que las veis aquí, donde ya se ven los puentes, ¿no? Estos puentes que tenían unas pilas pequeñitas, ¿no? Creíamos que podían estar las pilas, unos puentes que podían estar como muy cerca de la lámina de agua, ¿no? Ahí vemos, bueno, estos son los puentes que cruzan el río en realidad, ¿no?, que son muy altos y que hacen muy difícil, digamos, acceder. Porque el río está encajonado, ¿no?, con estas laderas pues muy abruptas, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Y originalmente el proyecto tenía 3 puentes, que eran ¿no?, que están aquí puestos en la misma orientación, digamos, en distintos lugares del río, ¿no? 3 puentes que ya no son 3 puentes que están cerca de la lámina de agua, eso no podía ser, porque había un asunto vinculado a la Confederación, digamos, a la agencia que gestiona y ordena las relaciones la propiedad del río, digamos, porque la propiedad del río no es de la ciudad, sino que pertenece a una agencia estatal, ¿no?, que es la que te da los permisos para hacer lo que tengas que hacer allí. Y finalmente, este es el puente en el que hemos trabajado y que se va a empezar ahora. El puente es una banda tesa. Una banda tesa es una estructura muy poco intuitiva. O sea, la banda tesa, en este caso, es un conjunto de dovelas, unas piezas, ¿no?, que están aquí, una detrás de otras, son unas piezas de hormigón prefabricado, que están, digamos, enlazadas con un conjunto de cables, se van colocando, ¿no? Hay 2 familias de cables. Primero hay unos cables sobre los que se coloca eso, después se introducen otros cables, y finalmente esos cables se tensan, se introduce, de modo que esa catenaria, digamos, que es la forma que tiene normalmente una banda tesa, pues se queda completamente, digamos, como rígida, pero no hay mortero, no hay ninguna pegamento de ningún tipo entre las losas, es decir, hay una pieza detrás de otra y esas piezas están, digamos, cosidas y tienen, digamos, esa tensión. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El puente tiene 150 metros de luz, es bastante grande, es un puente peatonal, 150 metros de luz y tiene 30 centímetros de canto, o sea, es una cosa completamente invisible. Pero claro, dices que aquí hay una paradoja, ¿no? Todo lo que el puente no tiene, ¿no?, lo tiene la cimentación. Lo tiene la cimentación. Claro, esto mide 15 metros y eso es una losa que mide 4 metros de espesor. O sea, que realmente hay una familia podría vivir dentro de la zapata, ¿no? O sea, todo lo que no tiene el puente, todo lo que el puente es de ligero, todo lo que tú le has restado, lo necesitas en la cimentación. Con lo cual, digamos, hay una especie de suma-resta que al final queda cero, ¿no? En este caso, además, este puente, esas laderas son muy rocosas, por lo tanto, estas estructuras, ¿no?, que son unos micropilotes, ¿no?, que son unos pilotes así pequeñitos, como de 25 centímetros de diámetro, no son muy profundos, porque enseguida, digamos, están atados, ¿no?, pero ya veis el tamaño que tiene esto, ¿no? Es decir, el puente, digamos, está como enmascarando, ¿no?, como haciendo como una especie de trampantojo y restando material para tenerlo en las cimentaciones. Bueno, esto tiene unas cimentaciones que yo creo que tienen, bueno, no, ya digo, tienen su interés porque el puente está muy cerca del puente, la banda tesa que tiene luz más grande del mundo, que está en Austria, que tiene 162 metros, este tiene 158, o sea que es una estructura, digamos, bastante compleja de calcular para que efectivamente aquello quede, digamos, todo aprisionado y quede de alguna manera, resista los empujes del viento fundamentalmente y no se mueva para que la gente no se maree, ¿no? Bueno, estas son las estructuras pero que lo que me importa, digamos, es pensar, en realidad, esto que es una cosa que tiene 150 metros de luz y que tiene 30 centímetros de canto, es decir, que es una línea, digamos, necesita de todo esto en cada una de las cimentaciones. Y por lo tanto, de alguna manera, digamos, esa idea de que cuando tú estás cruzando, ¿no?, en este caso, ¿no?, esto es un render, ¿no?, esto estará hecho en septiembre del año que viene, aproximadamente, ¿no?,
pues hay, digamos, como una, una pequeña como trampa, ¿no? Es decir, por supuesto, aquí esto crece la vegetación enseguida, hay un pequeño proyecto de restauración de estas márgenes, de modo que en la pasarela pues acabará saliendo de las márgenes del río. Y aunque ahí parece que está muy cerca del agua, en realidad está bastante lejos de la lámina de agua, de modo que vuelve a construir también un lugar nuevo, es decir, es un sitio que te permite contemplar lo que ocurre a una orilla y a la otra, y te permite contemplar también todas las instalaciones hidráulicas históricas, ¿no?, que tiene el río a lo largo del río Tajo, ¿no? La pasarela es muy estrecha, mide solo 3 metros, y el problema fundamental es cómo tender esos cables, hacer esas cimentaciones sin que ocasione, digamos, demasiado ruido o demasiado daño en estos lados, ¿no? Por otro lado, hace también como 4 o 5 años ganamos otro concurso para hacer otro puente. En este caso es un puente más grande. Esto es el río Miño, que es un río que desemboca en el Atlántico, en el noroeste de España, muy cerca de la desembocadura del río, en el Océano Atlántico. Y aquí lo que ocurre es que hay bueno, por supuesto, esta es la frontera, el río Miño es la frontera entre Portugal y España, ¿no? Es una frontera que ha sido siempre una frontera muy amable, en el sentido de que no ha habido nunca una guerra entre los portugueses y los españoles. Siempre, por supuesto, las dos fronteras, el curso del río Miño está lleno de fortalezas, ¿no?, que han construido históricamente para defenderse del de enfrente, pero el de enfrente pues nunca cruzó, porque en realidad era un lugar que estaba lleno de bandidos, o sea, de traficantes, ¿no? O sea, los que cruzaban el río eran pues gente que eran bandidos, y yo creo que esos tenían controlados a todos los policías y a todos los militares, ¿no?, que durante 300 años han estado allí. Entonces yo creo que se regalaban chocolate o marisco, lo que sea, y entonces, ¿para qué vamos a hacer una guerra si están aquí los bandidos estos traficando con cosas seguramente muy pobres, ¿no? Pero esa frontera es muy porosa, es decir, se producen, además, los gallegos hablan un idioma distinto que los españoles, o que los castellanos hablan gallego, que es un idioma muy parecido al portugués, y se entienden mucho mejor entre ellos que entre nosotros y ellos, o sea que realmente hay una relación muy cercana de lo que ocurre en las dos orillas, mucho, hasta el extremo de que, bueno, pues esto es Tomiño, esto es Vilanova de Cerveira, y la piscina de Tomiño pues está a este lado, y el abogado bueno está a este lado, y el tren en este caso pasa por aquí, y en cambio los de este lado no tienen tren. O sea, digamos, hay un conjunto de relaciones muy grande, pero sin embargo cerca de la frontera el río ya es bastante ancho. En este caso el río tiene 300 metros de anchura, que es un río español, no tiene nada que ver con nada de lo que podáis ver aquí, ¿no? O sea, es una escala española, bueno, es una escala europea, y dentro de la europea, española, o sea, todavía más pequeñita, ¿no? Bueno, el caso es que ganamos este concurso para hacer este puente que se parece un poco al anterior. No es una banda tesa, bueno, esto es lo que se ve en una de esas, la orilla española, ¿no?, que tiene esa fortaleza que está allá arriba, ¿no?, que nunca llegaron a usar, ¿no? Y esta es la orilla portuguesa visto desde la orilla española. Y aquí estamos viendo pues que el río ya es bastante ancho porque está cerca de la desembocadura del río en el Atlántico, ¿no? Y claro, la primera cuestión tiene que ver, por cierto, el concurso. Esto no lo tengo que contar, claro, eso lo tengo que contar, sí. El concurso lo ganó Siza. Sí, lo ganó Siza. Y le contrataron. Pero luego nosotros, cuando nos estudiamos el asunto, dijimos, pero no cumple las bases, es imposible, ha hecho esta trampa, ha hecho la otra, y dijimos, oye, y mandamos un papel y finalmente les dieron la razón, lo hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, lo ganó Siza, y con un puente bastante feo, en mi opinión, o sea, yo creo que había trabajado poco, ¿no? Pero, por supuesto, me he acordado cuando te he visto, porque me compré ayer el librito este de Arcadia Mediática de Siza, ¿no? Joder, que es tan bonito, ¿no? Es tan envidia tan grande, ¿no? Pero mira, en este caso, pues mira, no pasó eso. Claro, aquí el problema pasaba es, ¿dónde pones el puente, no? Porque claro, tienes que salvar esto, que es una construcción espectacular, tienes que salvar esto, que es otra construcción espectacular, ¿no? Las vistas, ¿no? Pero claro, el lugar más cercano es este, ¿no? Dices, pues pongo aquí el puente, pero claro, aquí 300 metros es mucho, o sea, un puente peatonal de 300 metros es una luz muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, puede estar por aquí, pero aquí se hace demasiado ancho. O sea, la primera cosa es encontrar, digamos, la posición de este lugar, que tiene que ver con esa línea, ¿no? Esta es la estación de ferrocarril
de Vilanova de Cerveira, ¿no? Y esta es la línea de ferrocarril. Y por aquí viene la gente en bicicleta o caminando para coger el tren para ir a otros pueblos que a veces están en un lado de la frontera o a veces están en el otro lado de la frontera. O sea, encontrar, digamos, el lugar en el que esta construcción se podía hacer, ¿no? Nos llevó un poco de tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, se ve muy mal, ¿no? Pero hay algunas decisiones, ¿no? Pues diciendo, no lo pongo aquí, lo pongo aquí, enlazo mejor esto, ¿no? Estoy enlazando estos dos parques, ¿no? También hay un asunto, bueno, que tiene que ver con el lugar, ¿no? Es un lugar valioso desde el punto de vista ecológico, en la desembocadura del río, con lo cual, con unas masas de árboles importantes, ¿no? Esta primera cuestión. Y el puente es un puente colgante, ¿no? Que enlaza las dos orillas y que le pasa un poco lo mismo que al otro. Es decir, casi no se ve realmente, ¿no? O sea, en este caso la pantalla me ayuda un poquito, ¿no? Pero tiene una planta, aquí sí que tiene una planta que es esta, ¿no? O sea, tiene una forma de curva, se tiene que elevar bastante, porque en Vilanova de Cerveira hay un pequeño acuartelamiento de la Marina portuguesa, y tiene que pasar por ahí un barco que tiene un gálibo bastante alto. De modo que el puente tiene que subir bastante, pues casi 20 metros, ¿no? Porque tiene 300 metros, o sea que es una curva continua que te permite subir, pero que también tiene en planta esta situación de curva, de modo que tú no ves el final, sino que vas, digamos, como caminando, acercándote al oeste, ¿no? Hacia la desembocadura del río, que está aquí, digamos, el oeste, donde ves unas vistas espectaculares del atardecer, ¿no? Pero luego además hay otra cuestión, y es que de la misma manera que la banda tesa tiene unas dovelas que están comprimidas y que cuando están comprimidas es cuando aquello se hace rígido, una cosa que en realidad está hecho con unos cables que son así, o sea, unos mazos de cables, pero que en total son 20 centímetros, aquí pasa lo mismo, es decir, esto en realidad son un conjunto de dovelas metálicas que estarían trabajando como si fuera un arco, es decir, que tienen un empuje en esta dirección. Y entonces están comprimidas. O sea, el tablero, que lo normal es que estuviera trabajando a flexión, en este caso está trabajando a flexión, pero también está trabajando, cada una de estas dovelas están trabajando a compresión. Y entonces el hecho de que el puente tenga esta forma curva hace que el tamaño de las dovelas, o sea, las piezas con las que se construye el tablero, que son estas, sean mucho más pequeñas porque están trabajando a compresión. Las estructuras, sobre todo las estructuras metálicas, cuando trabajan a compresión, son muchísimo más eficaces, ¿no? Que cuando están trabajando a flexión. De modo que lo que tiene es unas péndolas, ¿no? Y una pareja de cables arriba que tiene una forma de parábola inclinada, de modo que tú pues tienes esa, digamos, familia, ¿no? De cables, ¿no? Que van, digamos, cambiando y que van construyendo, digamos, como unos hiperboloides, ¿no? que tienen, digamos, como un cierto valor plástico. Pero pasa lo mismo aquí. Estas son las cimentaciones de uno de los lados. Aquí lo que estamos viendo es la zapata central donde está apoyado, la zapata central donde está apoyado el puente, este caso. Esta es la zapata en la que se apoya uno de los mástiles y estos son los arranques de las cimentaciones de los cables, ¿no? Que son estos. Y que también puede vivir una familia ahí dentro. No están referenciados, ¿no? Pero son, digamos, toda esta especie de, digamos, artilugio para hacerlo muy ligero, pues convierten pues, estas estructuras en algo que en realidad está apoyado y enterrado bajo tierra, ¿no? Aquí estamos viendo los mástiles que tienen, pues me parece que 48 metros o 45 metros de altura, y en realidad el puente está colgado de ese conjunto de cables, pero lo más importante para nosotros es esta experiencia de cruzar en la que tú estás elevándote y al mismo tiempo vas girando y al mismo tiempo vas viendo que estos cables van cambiando en una, digamos, perspectiva con una geometría que es muy poco obvia, ¿no? Y que no es X. Bueno, este es el arranque en el lado español, estos es los dibujos del arranque español, y estos son los renders, digamos, del arranque español. Este es el lado portugués, este es el arranque del lado portugués, y los renders del lado portugués, ¿no? Que tienen tres cimentaciones: la cimentación del puente, el estribo del puente, la cimentación de la pila o del mástil, y la cimentación de los cables que soportan, digamos, que tiran de la pila para que a su vez la pila pueda tirar del cable. Bueno,
esto entregamos el proyecto de ejecución y esto pues se pondrá en breve en marcha. Y decía, dos proyectos que no tienen nada que ver con los puentes, pero que son de escalas muy distintas y que me parece que tienen que ver con esta actitud que describí al principio. El primero de ellos es aquí, esto es Santiago de Compostela, una ciudad también gallega, ¿no? Y aquí no está muy bien, no sé, eso es una autopista, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Ah, sí, aquí está, este punto. Por ahí va el Camino de Santiago. Camino de Santiago, que es este, ¿no? Esa red de caminos, ¿no? Que te llevan a Santiago de Compostela, una red que llega hasta Maribor, curiosamente. Maribor está por aquí, ¿no? Esto es Austria, pues Maribor no sale, está por aquí, ¿no? O quizás sale, no sé. Esto debe ser Ljubljana, quizás sea... Esto es Graz, ¿no? Esto es Graz, pues sí, pues Maribor está aquí. Maribor está aquí. O sea que se podría ir caminando de un puente al otro. Bueno, el trabajo consistía en hacer... Bueno, hay un trabajo que se está haciendo sobre el Camino de Santiago que es volver a recuperar la traza histórica, porque el Camino de Santiago ha ido haciéndose, digamos, como de muchas maneras, y en realidad hay muchos caminos, ¿no? Y entonces se ha ido haciendo una investigación histórica para saber cuál era el trazado histórico que está descrito, además, en un libro que lo describe con muchísima precisión, pues que no me acuerdo ahora mismo si es del siglo XVI o del siglo XVII. Y conforme se van haciendo tramos, pues se van, digamos, reconstruyendo los cruces de pequeñas poblaciones donde normalmente ocurren algunas cosas. En este caso, una plaza y esto que es un lugar para mojarse los pies en un arroyo. El trabajo consiste entonces en pavimentar y ordenar y descubrir, digamos también desde el punto de vista arqueológico, qué es lo que ocurre en esta traza, que era la que se corresponde con la descripción de ese libro, ¿no? Construir aquí una pequeña pérgola que permite a los peregrinos pues, descansar bajo la sombra y ordenar una pequeña plaza que hay aquí. Bueno, ahí había también un hórreo, en fin, alguna cosa más, ¿no? Pero básicamente es esto, es decir, cuáles son las distintas capas, qué pasa con el agua, cómo se va deshaciendo una estructura que es más urbana, con las mismas piedras que están aquí, por supuesto, cómo se van colocando, cómo se deshace el camino, pensando que el camino en realidad tiene 10.000 kilómetros, o sea que nosotros no estamos haciendo una cosa que sea singular, sino que tiene unos patrones que en realidad se reproducirían a lo largo del camino entero, ¿no? Pues, bueno, se ve muy mal, pero ahí hay unas cuestiones que tienen que ver con los pavimentos, ¿no? Con el lugar en el que hay un roble que ya existe allí, que ahora mismo pues, está rodeado de coches, y esta pérgola, ¿no? Que tiene algo que ver con los puentes anteriores y que se ve en esta axonometría, y es que es una pérgola metálica, ¿no? Donde se va a crecer una parra que tiene algunos dados de granito, de modo que este dado está trabajando a compresión y estos dados están trabajando, este está trabajando a tracción quizá, ahora mismo no lo veo, ¿no? De modo que es una pérgola que también está jugando con un conjunto de elementos, digamos, que trabajan a tracción y a compresión y que permite, digamos, que de alguna manera pues esté como flotando en el aire. Bueno, aquí hay una imagen y también esto es una cosa pues, que se pondrá en marcha, pues, bueno, en Galicia todo tiene algo de imprecisión, ¿no? O sea, que en Galicia puede, lo que uno piensa que ocurre en 2 meses, en realidad ocurre en 2 años, pero da igual, ya igual. Algún día nos llamarán y nos dirán, esto empieza, ¿no? Y el quinto proyecto, decía, no tiene nada que ver con el anterior. El otro día lo mostré a estos alumnos estupendos con los que llevamos esta semana, ¿no? de la maestría, ¿no? Que es la reforma, es el trabajo en el que hemos estado trabajando en la oficina muy intensamente en los últimos 4 años y que además ahora se está terminando. Quiero decir que ahora se están entregando los documentos que permiten que esto se ponga en marcha, aunque ya se ha puesto en marcha una pequeña cosa. Se trata de la reforma del Hospital de la Paz. El Hospital de la Paz, esto es Madrid, esto es el norte de Madrid, ¿no? Ya la ciudad está aquí un poco como deshilachando, ¿no? La estación de Chamartín, aquí pues como veis hay muchos tejidos distintos, pues un tejido de los años 70, aquí hay esto es una colonia obrera de los años 60, esto es una colonia de casas un poco más de lujo, pues de los años 60 más bien. Este es el norte de Madrid, que veis aquí el tejido, digamos, como más denso, en este caso pues, el de Tuán, ¿no? Las torres que ocupaban el espacio que tenía el Real Madrid y el Hospital de la Paz, que estaba aquí. Bueno, que está aquí, ¿no? El Hospital de la Paz, que está al norte de la avenida de la Castellana,
¿no? Que es la calle que enlaza la estación de Atocha con, muere aquí, ¿no? Esta es la estación de San Martín y muere contra una autopista que es la M30, ¿no? Pero la Castellana es, digamos, como la calle que ha ido alojando, lo decía el otro día, todas las instituciones relevantes del Estado, ¿no? Pues esto es el Reina Sofía, esto es el Observatorio Astronómico, esto es el Museo del Prado, esto es el Banco de España, esto es la Biblioteca Nacional, esto es el Museo de Ciencias Naturales, esto es el Estadio del Santiago Bernabéu, ¿no? Pues, y bueno, y además hay una cosa bonita, y es que el Reina Sofía originalmente era un hospital también, ¿no? O sea, el Museo de Reina Sofía se construyó sobre un hospital que se quedó sin terminar. Y finalmente, el Hospital de la Paz, que está aquí. El Hospital de la Paz se terminó en el año 64, 65, como una construcción completamente suburbial y periférica, ¿no? Estaba ahí cuando la ciudad en realidad no llegaba nada más que aquí. Un lugar rodeado de autopistas, ¿no? Porque tiene aquí la Castellana, que ya ahí es una calle que tiene mucho tráfico y es muy ancha, tiene como 5 carriles a cada lado, la autopista M30 que está aquí, ¿no? Bueno, esta es la propuesta del concurso, y estas grandes torres que tienen 250 metros de altura, ¿no? Digamos, aquí se deshilacha todo, digamos, y toda la ciudad ha quedado, digamos, como desordenada. Ese es el proyecto que estamos haciendo. Bueno, que en realidad hemos terminado ya. Y ahora cuento cómo es esto. Este es el hospital ahora mismo. El hospital, como todos los hospitales del mundo, ha ido creciendo con una estructura, en este caso se podría decir cancerígena de una manera más apropiada, ¿no? Desordenada, ¿no? Como todos los hospitales del mundo se ha ido, ¿no? Surgen necesidades, se construyen más edificios, ¿no? Originalmente el hospital tenía esta pieza que era, no, esta era el hospital de traumatología, esto que era el hospital general, esto que era el hospital materno-infantil y esto que era la torre de maternidad donde, por ejemplo, han nacido mis hijos. Pero luego pues han ido creciendo, digamos, muy desordenadamente, muy desordenadamente y de una manera extraordinariamente caótica, ¿no? Por otro lado, el hospital está... Bueno, los hospitales tienen una vida normalmente de 50 años, las instalaciones, la resistencia de los forjados, la altura entre los forjados, no permite que se vayan, digamos, que los hospitales vayan, digamos, equipándose de una manera de acuerdo a la ciencia médica, que avanza a una velocidad bestial, y la demanda además de los ciudadanos y de las personas es también en ese sentido fortísima, para que cada vez haya más máquinas, las máquinas cada vez son más complejas, cada vez pesan más, necesitan más energía, etcétera, etcétera. Es decir, que básicamente, digamos, la muerte de un hospital viene básicamente por las máquinas que tienen los hospitales, que son muchísimas, que yo hace 5 años desconocía y que es verdaderamente formidable, ¿no? Bien, se ve fatal. ¿Cómo se produce esto? Este es el hospital que existe ahora mismo y entonces de momento, ¿no? Se tienen que demoler estos edificios que son una biblioteca, la escuela de enfermería, unas oficinas, aquí hay otro pequeño edificio de investigación y sobre todo este edificio que es la central de instalaciones del hospital, que es un asunto crítico. Para eso es necesario primero demoler esto, que es el punto limpio, ¿no? Que también es un asunto importante porque ahí hay residuos de muchos tipos, ¿no? El punto limpio del hospital, para que se tiene que hacer uno provisional, que se ha hecho ya aquí, es decir, aquí ya se ha hecho el punto limpio provisional para demoler la central de instalaciones, bueno, mejor dicho, construir la central de instalaciones que estará aquí, ¿no? Ahí, y entonces se libera esta superficie, menos este edificio, que es el laboratorio, y se hace este trozo de hospital. Esto ya no es así porque este plano es antiguo. Este es el bloque quirúrgico del hospital, que es como las ruedas de un coche, o sea, un asunto fundamental. En esta solución, que no es la que finalmente se ha hecho, se mantenía el bloque quirúrgico, ¿no? Donde están los quirófanos, y este edificio se hacía en 2 fases, ¿no? Como veis, uno aquí y luego otro aquí, pero en realidad al final el bloque quirúrgico se van a hacer unos quirófanos provisionales, bueno, se están haciendo unos quirófanos provisionales en otros hospitales para poder derivar, y luego se han renovado algunos quirófanos que estaban en el hospital, dentro del hospital, y que habían quedado obsoletos. De modo que lo primero que se hace es, en este espacio, que tiene 100 por 100 metros, esto que es el Hospital General. Mientras
se termina el basamento del Hospital General, se hace en las primeras plantas el laboratorio, aunque siga creciendo el hospital, y entonces se puede demoler esta pieza que es el laboratorio, que los laboratorios, mejor dicho. Este edificio es de los laboratorios, que es un edificio en el que hay una serie de máquinas que trabajan 365 días al año, 24 horas. Una vez que se ha construido esto, se demuele el Hospital General, que es este, ¿no? Ahí se desmuele, y se construye donde está el Hospital General, el Hospital Materno-Infantil, que es este, y entonces se demuele el Hospital Materno-Infantil y, mejor dicho, se traslada al Hospital Materno-Infantil, se puede demoler después el Hospital Materno-Infantil y se construye el área, digamos, de investigación, de simulación, etcétera, etcétera. Y se termina en la torre de maternidad, que es esta pieza, se convierte en la administración del edificio. El hospital tiene 509.000 metros cuadrados, o sea, 50 hectáreas, y claro, esto requiere de un sistema constructivo que sea repetitivo, pero al mismo tiempo pueda contener, pues una habitación, haya detrás una habitación, un laboratorio o una UCI o una unidad de recuperación anestésica o lo que sea, digamos. O sea, hay, digamos, una matriz, ¿no? En este caso es antigua, una matriz que te permite resolver cada una de estas fachadas de distintas maneras. También hay muchísimas máquinas, ¿no? Muchas instalaciones que tienen que ventilarse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto no sé por qué no se ve, si es que realmente el blanco se ha quedado tan blanco. Aquí se ve cuál es el repertorio con el que este conjunto de elementos puede resolver toda la casuística sin que aquello se convierta en una cosa desordenada y caótica, ¿no? Y luego la segunda cuestión tiene que ver con la cuestión, digamos, energética, es decir, los hospitales consumen muchísima energía y una parte muy importante de la energía tiene que ver con la refrigeración, porque tienen muchas máquinas que producen mucho calor y cómo esto disipa la energía y al mismo tiempo evita la radiación solar, pero por otro lado también en unas estructuras que son muy densas, es decir, en este caso, pues ahí se ve una cosa que tiene 16 metros, pero sin embargo el zócalo tiene, digamos, unas crujías muy densas, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Ahí se ve. Se ve que esto tiene 32 metros de profundidad. De modo que el asunto consiste en resolver lo que ocurre aquí sin que la radiación solar, que en Madrid es muy fuerte, añada más calor a esto, pero al mismo tiempo las personas que están trabajando aquí pues tengan luz natural. En este caso, pues esto es una imagen del hospital, una sección del Hospital Materno-Infantil. Y esta es una imagen del Hospital General, ¿no? Que ahora no es así, es más alto, ¿no? Y tiene un par de plantas de sótano más, ¿no? Esto es una cosa, esto mide 130 metros desde aquí hasta aquí y hay 25 metros bajo rasante. Y entonces esto produce esta condición, digamos, de variable, ¿no? Pero al mismo tiempo homogénea, que permite resolver las distintas soluciones y las distintas fachadas, ¿no? Aquí están, ¿no? Las vemos, parecen siempre iguales. Pero lo importante es este conjunto de espacios, ¿no? Que están aquí dibujados, ¿no? Que son en parte verdes y en parte algunos accesibles, otros no son accesibles, que de alguna manera recorren el hospital completamente y que permiten que esto pueda ocurrir en ese lugar tan extraordinariamente denso, porque es muy denso, muy denso, y que puedan ocurrir estas cubiertas o estos patios, ¿no? Que para nosotros son súper relevantes. Es decir, ¿cuál es el equilibrio que se establece entre una construcción enorme y el cuerpo humano, el individuo, el dolor o la alegría, digamos, de estar, digamos, siendo cuidado en este lugar como persona individual, digamos, cada uno de nosotros, ¿no? Ese es, digamos, el reto, digamos, de que este artefacto tan caro y tan grande y tan brutal tenga al mismo tiempo, digamos, una escala que se corresponda con lo personal, con el ser humano, ¿no? Bueno, estas son las máquinas, los espacios públicos, las hospitalizaciones, los servicios generales, etcétera, etcétera, que no merece la pena que describa. Y al final, pues este es el artefacto, es decir, este es el Hospital General, estos son los laboratorios que se reconstruyen aquí y luego se trasladan parte de ellos aquí, este es el Hospital Materno-Infantil,
con la hospitalización de materno-infantil. Esta es la torre de maternidad que se convierte, restaurándola, en un edificio de oficinas. Aquí hay unas instalaciones de cafeterías y demás. Y luego esta pieza, que es la pieza docente y de investigación y de simulación, que es un asunto muy importante, del conjunto del hospital. El hospital tiene a este lado la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, de modo que hay una vinculación enorme entre lo que ocurre aquí y la Facultad de Medicina que está en la parcela de al lado. Y lo que nosotros hemos conseguido, ¿no?, es que aparecen por todos lados, muy repartidos, ¿no?, en esta imagen, ¿no?, el otro día lo veíamos, ¿no?, todos estos espacios pequeñitos, digamos, de descanso, que están repartidos en muchos distintos sitios del hospital, en los que, digamos, se pueden producir los encuentros entre las personas, pues, que están allí atendiendo a sus familiares, o entre los mismos enfermos, o entre los médicos entre sí, o entre los médicos y los enfermos, ¿no? O sea, esta especie de constelación de espacios pequeños que tienen la escala de nosotros, ¿no? Y todas estas vinculaciones entre los espacios exteriores y los espacios verdes exteriores y los que están en el interior. Bueno, estos son los distintos accesos, ¿no? Y el hospital está contado, digamos, como una manera en la que cómo se vincula con los distintos lugares, ¿no? Y aquí se ve muy mal, pero en realidad siempre es lo mismo. Es decir, aparecen distintas entradas, el hospital tiene como 7 o 8 entradas diferentes, cada una de ellas especializada, ¿no? Pues los servicios, el mantenimiento, la cuestión docente, la cuestión ambulatoria, la cuestión oncológica, que no se pueden cruzar entre sí. Además hay unas normas súper estrictas en relación con todas estas circulaciones que tienen que estar vinculadas, pero al mismo tiempo no se pueden cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la manera de entender el hospital es esta, es decir, cómo el hospital ha ido construyéndose con un conjunto de espacios, ¿no?, que construyen, digamos, que vinculan lo que ocurre en el interior con lo que ocurre en el exterior. Y luego un conjunto de plantas, ¿no?, súper técnicas, súper técnicas, ¿no?, que son las plantas en las que están los quirófanos, los laboratorios, las unidades de cuidado intensivo, las unidades de rayos, digamos, y de medicina nuclear, etcétera, etcétera. Hemos entrado a esto ahora, no sé, como 8.000 planos o algo así. Yo creo que parte de mi cansancio con estos señores viene porque bueno, todavía estamos entregando cosas, creo que todavía nos faltan no sé cuántos documentos, pero ya se ha acabado. Nos hemos estado 4 años trabajando en esto y tenemos un contrato por 15 años. Yo tengo 61. No, cuando ganamos dije, ¡jo, qué alegría! Es una cosa que tiene mucho interés, sin duda alguna, ¿no? Pero también qué cansancio, ¿no? El hospital se está cayendo, o sea, es realmente una obra que se va imprescindible, ¿no? Imprescindible, el hospital de referencia en la ciudad de Madrid y en el país, porque las especialidades, hay determinadas especialidades, pues bueno, sabéis, los hospitales tienen, digamos, repartidas los departamentos en distintas especialidades, y algunas especialidades pues tienen lo que llaman ellos un centro de referencia, pues los enfermos de no sé qué enfermedad que tienen, que solo hay 3.000 enfermos en España, pues van a ese sitio. O sea que aquí recogen, digamos, también a muchos enfermos que en realidad están en todo el país en determinadas especialidades, más o menos. O sea, es una institución muy relevante, que cuesta una fortuna mantener, trabajan 8.000 personas aquí, 8.600 personas, ¿no? O sea, es un pueblo, una ciudad entera, ¿no? Y el objetivo ha sido tratar de disolver, tratar de que esto no parezca un monstruo con estas restricciones sobre cómo se pueden ir, con las restricciones sobre la forma de cada una de las piezas, que en realidad no son fruto de la libertad, sino de fruto de los, digamos, de los espacios que quedan vacantes como consecuencia de ese proceso de demoliciones y construcciones, que no es una cosa que nosotros hayamos decidido, sino que tiene que ver con la logística de los traslados que se producen en el interior del hospital para que nunca deje de funcionar, porque el asunto es ese, es decir, el hospital no deja de funcionar en ningún momento. Bueno, en realidad he contado el hospital como un peatón que va allí, que ha recorrido el bosque del Parque Norte, que no, de esa misma manera. Y eso creo que es lo que espero, ¿no?, dentro de 15 años, pues haga que el hospital pues tenga un valor desde el punto de vista visual, organoléptico del cuerpo, pues que no que lo haga
Bueno, pues mejor. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues nada, estoy encantado de estar aquí. Si tenéis alguna pregunta o alguna... Yo tuve una consulta muy rápida nomás, me ha quedado la curiosidad sobre el proyecto del hospital, que es complejísimo la implementación que va a hacer ahora por la cantidad de demolición y obra nueva paralela. Concretamente, cuando mencionas que son 15 años, es que piensan que en 15 años van a hacer esa demolición y obra nueva hasta que esté todo el Sí, proyecto completo. sí, sí, Eso es, porque en realidad como son tres grandes 6 fases. fases. Ah, En 3. realidad hay tres grandes fases, aunque esas tres grandes fases están divididas en como unas 18 subfases. Yeah. Porque se hace mucho, o sea, pero en realidad se ha terminado recientemente el punto limpio provisional. Por lo tanto, se va a demoler el punto limpio original. Es una instalación muy compleja, parece una tontería, pero es una instalación muy compleja porque tiene residuos radiactivos, tiene residuos biológicamente peligrosos, o sea, todo lo que sale del hospital es un asunto muy complicado, ¿no? Hay unos protocolos muy estrictos, bueno, pero es una pequeña construcción que ha costado como un par de millones de euros. Se demuele se demuele el punto limpio provisional, no, el nuevo, el original, y se hace la central de instalaciones. La central de instalaciones supongo que empezará en 4 o 5 meses y es un proceso, es una obra que necesita como 18 meses. Una vez que se pone en marcha la central de instalaciones, se puede demoler la central de instalaciones actual. Y entonces empieza la obra del Hospital General, que son 5 años. 4 años, bueno, esto 15, no sé si son 15 o serán 18, pero el plan es 15. Se tarda 5 años, en realidad son 4 de ejecución y 1 de equipar. Porque claro, el problema de los hospitales es que tú no puedes trasladar las máquinas, tienes que comprar unas nuevas. Porque el que está enchufado a no sé qué, no le puede decir, oiga, voy a trasladar su aparato y luego le traslado a usted. No, tienes que equipar entero el hospital, entero, con todas las máquinas, y entonces puedes trasladar a los enfermos y los laboratorios. Y entonces se demuele. La demolición se hace muy deprisa. O sea que ahí van 4 años, bueno, 5. Una vez que se ha demolido el Hospital General, empieza la obra del Hospital Materno-Infantil en el lugar en el que estaba el Hospital General. 5 años, 4 años para la construcción y 1 año para equiparlo. Y entonces se traslada al Hospital Materno-Infantil, al nuevo Hospital Materno-Infantil. Ya van 10. Y después se demuele el Hospital Materno-Infantil y se construye todo lo que tiene que ver con la asistencia. O sea, eso lo que pasa es que no es exactamente así, porque mientras tanto, tienen que llegar las ambulancias, tienen que llegar los bomberos, o sea, hay muchas subfases y hay muchos trabajos provisionales para que mientras se está haciendo una cosa, los bomberos puedan seguir llegando, las ambulancias puedan seguir llegando y luego otras cosas de orden, digamos, como, bueno, no sé, por ejemplo, hay una línea de metro que cruza la parcela diagonalmente, o sea, digamos, hay unas líneas de alta tensión que cruzan la parcela, que hay que desmontar, esas líneas de alta tensión, bueno, todos estos pequeños líneas. Pero en realidad es 5 grandes obras que son 5 años. Pero claro, el hospital no se puede trasladar hasta que el enfermo que ha sido trasladado tiene su cama con su sábana y todos los cacharros, que son muchísimos y que valen una fortuna, perfectamente en funcionamiento para que ese señor pueda ser otra vez enchufado al respirador o a lo que sea. Ese es el proceso. Bien particular, fuerte. Y por eso el contrato dura 15 años. En realidad ya estamos fuera del plazo. O sea, ya hemos tardado, bueno, en realidad ya hemos tardado, sí, o sea, lo voy a decir porque da un poco de vergüenza, pero el contrato decía que el proyecto se tenía que hacer en 7 meses. El contrato lo firmamos en febrero del 2019 y lo hemos entregado ahora en el año 23. Hemos tardado 4 años. Bueno, oye, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? O sea que, pero claro, o sea que en realidad ya vamos con 3 años de retraso. ¿Tenemos espacio para alguna pregunta adicional?
Yo tengo una pregunta, Ginés, de acuerdo a los puentes, ¿cómo es el proceso creativo del puente? O sea, hay un trabajo, la formación sabemos que es como muy de arquitecto en la UPM, es muy técnica, pero ¿cómo es el proceso para diseñar esos puentes en la oficina? Es una buena pregunta, yo creo. Mm, Depende del que tengas enfrente, depende del ingeniero. Nosotros estamos haciendo un puente, antes lo contaba, ¿no? En Vinaroz, en Castellón, con Schleich, que es una ingeniería alemana, con la que nos hemos entendido muy bien. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo cruzamos? O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un... digamos, existe un diálogo y entonces te dice, bueno, pues esto se puede hacer con un arco de no sé qué, de no sé cuántos, y entonces lo dibujas, él le añade no sé cuántos, o sea, sí que hay, digamos, un proceso muy de diálogo con los ingenieros con los que nosotros hemos trabajado con algunos. Pero también nos ha ocurrido que nos hemos encontrado con ingenieros con los que nos hemos entendido fatal. Fatal. Y entonces todo se hace como mucho más difícil, ¿no? O sea, pero en general el asunto es que, o sea, tú tienes que saber primero, dónde te colocas, que es un asunto súper importante en un puente, o sea, súper importante, o sea, no es lo mismo aquí que allí. Yo tengo una experiencia, la siguiente, y es, yo hice en otro sitio, diseñamos un puente, el ingeniero calculó la estructura y luego no sé qué pasó, nos dimos cuenta que el puente tenía que estar a 10 metros y el ingeniero me volvió a cobrar íntegramente el mismo dinero que había cobrado por hacer este. O sea, un ingeniero te dice que hace un puente aquí y si tú lo dices, no, lo corres 10 metros, para el ingeniero es un puente completamente nuevo. O sea, el grado de especificidad que tiene la cimentación y cómo se coloca el puente y las coordenadas de GPT de no sé cuántos, te dicen, no, es un puente diferente. Yo le voy a cobrar a usted lo mismo que le cobré en la anterior ocasión. O sea, hablo en serio, es así. O sea, es una cosa súper específica dónde se coloca el puente. Si la luz es... Los ingenieros, además, con los puentes afinan mucho. O sea, no ocurre como con las estructuras de edificación. Las estructuras de edificación son muy gordas porque los edificios no se pueden mover. Enseguida aparecen grietas por todos lados, se caen los falsos techos, ¿no? Pero los puentes se pueden mover mucho. De modo que afinan mucho. O sea, hacen unos cálculos muy finos, digamos, y son súper específicos. Pero la cuestión es que nosotros nos hemos encontrado pues, con algunos ingenieros, ¿no? Pues Slide, los ingenieros Bernabeu, que son con los que hemos hecho estos, con unos ingenieros, por cierto, también que tienen una oficina importante aquí en Perú y que han hecho un puente espectacular en la Amazonía que se llaman CESMA, que tienen una oficina aquí en Lima y han hecho... Y sin embargo con otros pues es muy difícil. Claro, son puentes en los que la estructura, una vez que está definido el tipo estructural, o sea, que se pueden hacer de distintas maneras. Ese es el asunto. O sea, el tipo estructural no define, o sea, el puente no está definido por el tipo estructural. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el lugar en el que te puedes trabajar, en el que estás trabajando, ¿no? Entonces, que el puente sea una banda tesa, o sea, una viga, o sea un arco muy tendido, o tenga dos pilas, o tenga una pila, o tenga dos. O sea, esas cosas las puedes decidir tú, porque no es un puente de carretera que tiene medio kilómetro, ¿sabes? Que allí no. Y luego la otra cosa que resuelve el ingeniero, que es muy relevante, es cómo se construye. O sea, porque los puentes son fáciles de dibujar, pero no son fáciles de construir. O sea, cómo se coloca una cosa que está a 100 metros del borde y que a lo mejor pesa nada más que 500 kilos, pues eso no es un asunto fácil, ¿no? O sea que sí, pero hay un diálogo. O sea, nosotros hemos encontrado un entorno en el que nos entendemos muy bien con 2 o 3 ingenieros y tenemos bastantes cosas de estas. O sea, a mí me gusta mucho. O sea, me parece... porque a veces yo creo que es que la arquitectura es muy esforzada, o sea, es súper cansado, o sea, tienes un interruptor, no sé qué, un rodapié, no sé cuántos, esto que te queda fatal, aquello que no sé qué, el puente es como inmediato, o sea, una vez que has decidido 4 cosas, tienes que hacerlas bien, ¿no? Y estos puentes están bien, o sea, este que estamos haciendo en Vinaroz tiene unos arranques muy bonitos y son delicados, pero ahí está todo, ¿no? O sea, ya no hay más, ¿no? La arquitectura es tan esforzada, ¿no? Hay tantas cosas que te pueden quedar mal, ¿no?
que no, que a mí por eso me gusta casi, me quedo con los puentes. Sí. Bueno. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ginés. Gracias a todos.